Buenos días. En esta oportunidad voy a hablar sobre el retorno de la democracia en el Perú en los años 1980 y 1970. Eh, este es un análisis exhaustivo del proceso de transición democrática en el Perú durante la década de 1980, incluyendo los desafíos políticos, económicos y sociales que marcaron este periodo. En la década de 1980 se presenta un capítulo trascendental en la historia del Perú, eh, signado por el retorno de la democracia tras años de regímenes militares. Este proceso de transición, si bien despertó grandes expectativas, se vio confrontado por una serie de desafíos que pusieron a prueba la estabilidad y el porvenir de la nación. En este contexto, un análisis de los factores políticos, económicos y sociales que influyeron en este periodo resulta esencial para comprender la evolución del país en las décadas siguientes. Eh, Mi opinión es que el retorno de la democracia en el Perú durante la década de 1980 fue un proceso intrincado y desafiante, caracterizado por una profunda polarización política y el surgimiento del retorno del territorio y una severa crisis económica. A pesar de los esfuerzos realizados para restaurar el régimen constitucional y democratizar la sociedad, estos obstáculos pusieron a prueba la viabilidad de la democracia peruana y dejaron eh, un legado que marcaría el rumbo del país en los años venideros. Eh, a continuación voy a hablar de algunos argumentos. Como argumento uno es el contexto político y social inicial en el año 1990. El año 1980 marcó el inicio de un quinto intento de transición hacia la democracia, tras una serie de gobiernos militares que habían gobernado el país desde 1968. Los objetivos principales de esta transición incluían la restauración del régimen constitucional, la democratización de la sociedad peruana y la estabilización social. Eh, la reforma del Estado y la reactivación y liberación de la economía. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de dificultades, ya que la sociedad peruana se encontraba profundamente dividida y polarizada. Eh, Como argumento 2 tenemos la polarización política y debilidad del sistema de partidos. Uno de los mayores desafíos que enfrentó la transición democrática fue la polarización política entre las diferentes fuerzas políticas del país. La Constitución de 1979, si bien logró un consenso inicial entre algunos sectores, no fue suficiente para superar las divisiones ideológicas y políticas existentes. Eh, las izquierdas marxistas, divididas entre la vía revolucionaria y la participación en el sistema democrático, no contribuyeron a la consolidación del régimen. Este consenso insuficiente debilitó el proceso democrático desde sus inicios y generó un clima de inestabilidad política. Eh, Luego tenemos el surgimiento del terrorismo y su impacto. El surgimiento del terrorismo el 18 de mayo de 1980, coincidiendo con las elecciones generales, añadió una capa adicional de complejidad y violencia en el proceso de transición democrático. El grupo terrorista de Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, inició una guerra contra el Estado peruano con el objetivo de, con el objetivo de instaurar un régimen económico. El el terrorismo no surgió de la nada, fue una herencia del régimen militar que erosionó la vida democrática y social del país. Los efectos del terrorismo fueron perniciosos y perturbadores, dificultando la construcción de una sociedad democrática y sólida, y también generando un clima de miedo a la inseguridad,
inseguridad en la población. La crisis económica y sus consecuencias. Además de los desafíos políticos sociales, el país tuvo que enfrentar una grave crisis de deuda externa en 1992, eh, exacerbada por la baja cotización de minerales. Los políticos proteccionistas de los países desarrollados, la intransigencia del FMI y la poca asertividad de la banca internacional. El gobierno democrático de Fernando Belaúnde heredó una deuda de más de 7.000 millones de dólares, una carga pesada para el desarrollo del país. La crisis económica generó un aumento de la pobreza, el desempleo y la inseguridad social, lo que a su vez contribuyó a la inestabilidad política y social. Eh, Luego, finalmente, tenemos la estatización y socialización de la economía. La estatización y la socialización de la economía implementadas durante el régimen militar también representaron un desafío significativo para la transición democrática. Estas políticas afectaron la estructura empresarial del Estado y la estructura productiva del país, generando ineficiencia y corrupción. La situación en 1980 era, por tanto, extremadamente grave, con una economía debilitada y una sociedad polarizada. En conclusión, podemos decir que el retorno de la democracia en el Perú durante la década de 1980 fue un proceso complejo y desafiante, marcado por la polarización política, el terrorismo y una grave crisis económica. A pesar de los esfuerzos realizados para restaurar el régimen constitucional y democratizar la sociedad, el país enfrentó numerosos obstáculos que pusieron a prueba la viabilidad de la democracia peruana. Estos desafíos dejaron un legado que marcaría un futuro en el país, generando un clima de desconfianza en las instituciones políticas y una profunda división en la sociedad. Esto es todo, profesora. Gracias.